Absolutamente todo lo que nos rodea, desde el aire que respiramos hasta las estrellas en la galaxia más lejana, está hecho de lo mismo, materia. Pero, ¿qué es exactamente? Bueno, en los próximos minutos vamos a meternos de lleno a desvelar los secretos de los componentes fundamentales del universo. A ver, es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Cuál es la sustancia de la que está hecho todo? La ciencia tiene un nombre para ello, materia. Suena simple, pero esconde una complejidad que es, de verdad, fascinante. Vamos a ver qué significa. La regla es sorprendentemente sencilla. Si algo tiene masa, es decir, si pesa algo y ocupa un volumen, o sea, un espacio, ¡zas!, es materia. Da igual que sea una mota de polvo que ni vemos o una galaxia entera. Todo, absolutamente todo, obedece a esta misma definición. Vale, pero claro, no toda la materia es igual. ¿Cómo distinguimos un trozo de hierro de uno de madera? Pues aquí es donde entran en juego sus propiedades. La masa y el volumen nos dicen, ok, esto es materia, pero son las propiedades específicas como la densidad, el color, el magnetismo, las que actúan como su DNI, dándonos su verdadera identidad. Y toda la materia del universo se puede clasificar en dos grandes categorías: sustancias puras y mezclas. Entender esta diferencia es el primerísimo paso para poder ponerle orden a todo. Pensemos, por ejemplo, en el agua. Si pudiéramos mirarla con un supermicroscopio, veríamos que todas sus piececitas, sus moléculas, son idénticas, H2O, una y otra vez. Eso la convierte en una sustancia pura. Ahora comparemos con un trozo de granito. A simple vista ya vemos distintos cristales, diferentes minerales, pues esa es la definición perfecta de una mezcla. Al final, clasificar la materia se reduce a una pregunta clave. ¿Está hecha de un solo tipo de partícula? Si la respuesta es que sí, que todas sus partículas son gemelas, entonces es una sustancia pura. Si no, si hay variedad, es una mezcla. Y a partir de ahí, la cosa se va ramificando. Y esas ramas son bastante claras. Las sustancias puras se dividen en elementos, como el oxígeno, y compuestos, como el agua. Y por otro lado, las mezclas pueden ser homogéneas, como el agua con sal, donde no puedes distinguir sus componentes, o heterogéneas, como el granito, donde los ves a simple vista. Pero, ojo, que clasificar la materia es solo el principio. Lo que es de verdad increíble es que nunca está quieta. La materia está en un estado de transformación constante, en un baile perpetuo. Y ahora vamos a explorar cómo funciona. La teoría cinética nos revela una verdad que, la verdad, vuela un poco la cabeza. A nivel microscópico, nada en el universo está quieto de verdad. Todas las partículas vibran y se mueven sin parar. De hecho, eso que nosotros percibimos como temperatura no es más que la medida de toda esa agitación molecular. Y claro, este movimiento constante es lo que define los estados de la materia. En un sólido, las partículas están muy juntas, vibrando en su sitio, pero sin moverse de ahí. En un líquido ya tienen más libertad. Fluyen, se deslizan unas sobre otras. Y en un gas, en un gas es el caos total. Se liberan por completo y se expanden para llenar cualquier espacio. Y el paso del líquido a gas tiene, digamos, dos caras. Por un lado está la evaporación, como las ropas secándose al sol. Es un proceso lento que ocurre en la superficie y a cualquier temperatura. Pero luego está la ebullición, que es un cambio mucho más violento, que pasa en todo el líquido a la vez, pero eso sí, solo cuando se llega a una temperatura muy concreta, el punto de ebullición. Un cambio de estado, como hemos visto, es solo un tipo de transformación, pero la materia puede cambiar de formas muchísimo más profundas, alterando su propia identidad, su propia naturaleza. Podemos clasificar los cambios en tres niveles. Primero, el físico, que solo altera la forma, como cuando se derrite el hielo, sigue siendo agua. Luego, el químico, que ya crea sustancias totalmente nuevas, como el hierro que se oxida y se convierte en óxido de hierro. Y por último, el nuclear, el más poderoso de todos. Aquí ya no se crean sustancias nuevas, se crean elementos nuevos. Es lo que ocurre en el corazón de las estrellas. Para entender bien las reacciones químicas, la analogía de la receta es perfecta. Tenemos unos ingredientes iniciales, que llamamos reactivos. Y después del proceso, de la cocción, de la reacción, obtenemos un plato final, con un sabor y una textura totalmente distintos, los productos. La formación del agua es el ejemplo perfecto. Partimos de hidrógeno y oxígeno, que son los reactivos. Durante la reacción, sus enlaces se rompen y los átomos se reorganizan para crear un producto totalmente nuevo, el agua, con propiedades radicalmente diferentes a las de sus ingredientes originales. Y ahora, vamos a alejar el zoom, porque todos estos principios no solo ocurren en un laboratorio, son los que definen cómo funciona nuestro planeta entero. A escala planetaria, estos principios organizan la Tierra en grandes sistemas que están conectados entre sí. La atmósfera, que es una mezcla de gases gigantesca,
la hidrosfera, que incluye toda el agua del planeta, y la geosfera, la base sólida de rocas y minerales sobre la que todo se asienta. Y el ciclo de las rocas es el ejemplo perfecto de esta transformación a gran escala. Nos demuestra que nada es estático. Una roca ígnea de un volcán se erosiona. Sus sedimentos forman otra roca, que con la presión y el calor se metamorfosea en algo distinto. Es un baile geológico que literalmente nunca termina. Las rocas no son simplemente objetos inertes, son como el archivo de la historia de la Tierra. Cada montaña, cada grano de arena, es un testimonio de un proceso de cambio lento pero absolutamente implacable, gobernado por las mismas leyes físicas y químicas que acabamos de explorar. Lo que nos deja con una última reflexión. Si todo, desde un simple átomo hasta un planeta entero, está en un flujo constante de cambio, ¿qué significa eso para el futuro? La materia seguirá transformándose, y entender sus reglas es, en el fondo, entender nuestro propio destino.